Carlos Nobre es científico brasileño, especialista en cuestiones de meteorología, que sabe mucho también de todo esto y nos va a estar asistiendo para tratar de entender este fenómeno. Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Buenas tardes, mucho gusto hablar con ustedes. Carlos, ¿qué significa para el mundo? ¿Qué consecuencias tiene que crezca 4 millones al año el nivel de deforestación? Es muy grave porque hoy todavía la deforestación en los trópicos, la parte tropical global, está creciendo. Deberíamos disminuir mucho para combatir la emergencia climática. Desafortunadamente está creciendo por más de una década. Entonces es un desafío, un reto muy importante que sería disminuir, zerar las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo, pero principalmente de los bosques tropicales y principalmente, claro, como mencionaste, de los países de Sudamérica. Ahora, para entender, digo, asumamos que uno no entiende absolutamente nada de cómo funciona el cambio climático y cómo eso repercute. Digo, ¿cuál es el nexo, la relación causal entre que haya menos bosque tropical y que haya mayor cambio climático, mayor calentamiento global? Claro, el bosque tropical es principalmente, por ejemplo, el bosque de Amazonía, almacena una gran cantidad de carbón. Por ejemplo, la Amazonia es como 150, 200 mil millones de toneladas de carbón. Entonces, estamos perdiendo la Amazonía año após año. Entonces, hay un riesgo muy largo que a Amazônia está muy cerca del punto de no retorno, un punto que haría la Amazonía se cambiar en un ecosistema como una sabana degradada, muy degradada. Entonces, perderíamos más de 250 mil millones de toneladas de CO2, el gas, principal gas de efecto invernadero. Entonces, ese es un riesgo que nosotros tenemos que no dejar ocurrir. Tenemos que cerrar la deforestación, degradación de todos los biomas de Sudamérica y del mundo, pero principalmente de la Amazonía. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Brasil en estos años? Porque veíamos una tendencia que ya de por sí era preocupante hasta 2015, pero desde 2016 hay una disparada que es realmente impresionante. Sí, lo que ocurrió en Brasil en los últimos 4 o 5 años fue un crecimiento muy largo de deforestación de Amazonía, también de sabana tropical cerrado, que también en Bolivia, en Paraguay, partes de Argentina, como mostraste. Entonces, ese fue porque nosotros tuvimos en Brasil un gobierno que incentivaba mucho la deforestación, un gobierno que como 50 años, los años 70, cuando el gobierno de la dictadura militar de Brasil incentivaba tremendamente la deforestación de Amazonía, entonces hubo un crecimiento muy largo de deforestación en los últimos 4 años y también muy preocupante un crecimiento de crimen organizado, el crimen organizado de mineración ilegal, de tomada de tierras públicas, explodió, creció tremendamente en Brasil y otros países amazónicos también en los últimos años. Ahora, Carlos, si de repente se pierde una hectárea de bosque tropical, supongamos que porque se talan los árboles y se quiere plantar soja u otra cosa, ¿eso es reversible? ¿Hay forma de que vuelva el bosque tropical allí donde había y dejó de haberlo? Sí, no es irreversible ahora. Si vamos a ultrapasar ese punto de no retorno, entonces más que 50% del bosque de Amazonía se cambiará un ecosistema degradado, similar a sabana tropical, pero mucho degradado. Entonces, pero hoy, se pudermos interromper la deforestación, será la deforestación, degradación.
el crecimiento del bosque secundario en bosques tropicales es muy rápido, muy eficiente. Por ejemplo, 20% de todas las áreas deforestadas para ganadería en Amazonía, Mm. principalmente brasileña, boliviana, fue abandonada por ganadería, entonces el bosque secundario está creciendo. Entonces, claro, nosotros tenemos este reto que es interromper inmediatamente deforestación, degradación y dejar el bosque secundario crecer muy rápidamente. En 30, 35 años, el bosque secundario se crece casi que totalmente. Bien, hay todavía, estamos a tiempo entonces de que haya acción. Ahora, también hay un costo económico y hay incentivos económicos detrás de esta deforestación por la ganadería, por los cultivos, por la madera, por infinidad de actividades económicas. Y ahí hay muchos que dicen, bueno, ok, podemos tratar de revertir la deforestación, pero necesitamos incentivos económicos. ¿Cómo ve todas esas discusiones que hay respecto de que, por ejemplo, haya países más ricos que puedan financiar las actividades climáticas o las acciones climáticas realizadas por los países de Sudamérica? Es claro que hay una área muy grande, más de 2 millones de kilómetros cuadrados en la Amazonía son deforestados, degradados, pero la productividad de la actividad agrícola, principalmente la ganadería, es muy baja, bajísima. Como en Brasil, por ejemplo, 1,3 cabezas de gado por hectárea. Entonces, esta es muy baja productividad. Entonces, hay sin espacio para incrementar mucho la productividad. Entonces, los países ricos, los países desarrollados deberían contribuir mucho para esto, contribuir con investimentos en una ganadería de alta calidad. Pero el gran potencial económico de los países con bosques tropicales, de los países amazónicos, no son sustitución del bosque por pastaje de ganadería, es el producto de la biodiversidad. Una hectárea con sistemas agroforestales produce como $1,200 por año de lucro. Una hectárea de pastaje de ganadería es $100. Entonces, más de 10 veces más productividad, lucros con esta nueva economía, nosotros llamamos como bioeconomía del bosque en pie. Perdón, Carlos, una última pregunta. Cómo funciona esa economía sustentable? ¿De dónde se obtiene la rentabilidad? Se obtiene la rentabilidad porque una hectárea del bosque produce muchos productos, cooperativas de productores con sistemas agroforestales producen 50, 70 diferentes productos en una hectárea. Entonces, como açaí, como cacao, como castaña, y muchos otros, muchos otros. Entonces, mucho más lucratividad, productividad. Hoy, ese un mercado hoy es 10 veces más lucrativo que ganadería. Muy importante ese dato. Carlos, interesantísimo. Muchas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias.